En 2 Corintios 2, 5 al 11 dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo a todos ustedes, y espero no exagerar. El castigo de muchos de ustedes le impusieron a esa persona es suficiente. Ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Por tanto les ruego, dice el apóstol Pablo, que confirmen su amor hacia él. También les escribí para comprobar la obediencia de ustedes en todo. Así que quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. Y se lo perdono si es que hay algo que perdonar, por consideración a ustedes en la presencia de Cristo. No vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. Amén. Amén. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias por esta preciosa mañana, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Que la palabra que este día fluya de mis labios, Señor, sea palabra tuya, Señor. Abre mi entendimiento, abre mi corazón, abre mis labios, para poder ser un transmisor, Señor, de lo que tú hoy día nos quieres enseñar, Padre Santo. Abre los oídos espirituales también de tus hijos, para que puedan escuchar tu palabra, que podamos entender lo bueno y desechar lo malo. Espíritu Santo, toma control de este lugar y de todo cuanto se diga. Bienvenido, Espíritu Santo. Guíanos, enséñanos, exhórtanos y consuélanos, pues tú estás aquí en este lugar y este es tu trono, y nos sometemos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Una de las cosas interesantes que tiene la Biblia es que nosotros como personas poseemos características, caracteres, ¿sí? Formas de ser en sí, ¿ok? Yo veo acá 20 personas y les puedo asegurar que las 20 personas tienen diferentes características. Unas más calladas, otras que hablan por los codos, ¿sí? Unos más serios, otros más sonrientes, ¿sí? Unos fosforitos y otros que soportan todo, ¿sí? Características. Cuando nosotros vemos a los dos grandes pilares del cristianismo, vemos a un Pablo y vemos a un Pedro, ¿sí o no? ¿Sí? Usted va a la iglesia tradicional y encuentra en la basílica, justamente que lleva el nombre de Pedro, a los dos protagonistas de lo que voy a hablar, Pablo y Pedro. Porque son los dos pilares que nos puso el Señor como para mirarnos en Él de repente o reflejarnos en Él con nuestras virtudes y nuestros defectos. Pablo, un conocedor de la palabra, una persona que desde chico fue adiestrado por Gamaliel, tenía sus características. Él era iracundo, era celoso, era violento. ¿Sí? Así era Pablo. Pablo era una persona cuyas acciones, inclusive violentas, las podía justificar porque decía, lo hago en el nombre del Señor. Es así que él empieza a perseguir a los cristianos, considerando que él estaba haciendo lo correcto.
Cuando él conoce a Cristo, estas características van cambiando. Sin embargo, a pesar de eso, siempre queda el viejo hombre. Y es que no somos perfectos. Pablo tampoco lo era. Tengan en cuenta que, por ejemplo, él agarra y dice así, ¿no? Himeneo y Alejandro, en primera de Timoteo dice, los he entregado a Satanás. ¡Epa! ¿Qué le pasa a este loco? ¿Cómo que no? Que Dios es amor, que la misericordia, que la gracia, sus epístolas hablan de tanto amor, de tanta bondad, de tanta generosidad. Y él escribe y dice, los he entregado a Satanás. Me tienen podrido, dijo él. Ahora usted diría, ¿pero por qué lo entregó a Satanás? Y dice ahí, por blasfemos. Por mal hablados, por bocas sucias, por decir lo indebido. Se cansó de andarnos escuchando. A veces tenemos de esos hermanos, ¿no? Y este es creyente, y cuando te saluda, ¡ah, chalepe! Y porque se confunde, piensa que está con sus amigos del mundo, ¿viste? Y te saluda, le saludó al hermanito de la iglesia de la misma manera. Y me parece que estos dos eran amigos y andaban hablando procacidad y media, ¿no? Y ya me cansaron. Este mismo hermano, este mismo Pablo, que dijo, aparten en 1 Corintios a ese hombre, ni coman con él, sáquenlo de la congregación. Ahora en la segunda carta, escribe Pablo y dice, recíbanlo a ese que pecó. Entonces nosotros vamos viendo que aún los grandes hombres de Dios tienen sus temperamentos. Y aún escribiendo y leyendo sus cartas, podemos notar que también tienen sus temperamentos. Porque eran así. Ahora usted me dice, pero el Señor lo cambió. El Señor hace el proceso en nuestras vidas, toda nuestra vida. ¿Ok? Amén. Todo esto es un proceso. De repente, por un momento, ¡pum!, salta. Después se cae. ¡Pum! Y es que porque nos va probando el Señor, nos va testeando. A ver, esto lo arregló, todavía no lo arregló, y te manda una chispa. Y chis. Y de repente aguantas el primer chispazo, pero el segundo ya no lo aguantas. Y a mí cuando me mandan 2, 3 chispazos al mismo día, se me salta la térmica, les puedo asegurar. ¿No? Porque somos humanos. El pastor es humano. Yo ya les he dicho, a mí no me vean como un santo. No, querido, yo me muerdes y me duele. No soy espíritu. De repente mi reacción va a retardarse, pero voy a saltar. Y eso le pasaba también a Pablo. Le estoy mostrándoles escrito. No estoy diciéndole, me parece. No. Pablo era así. ¿No? Primero escribe, sáquenlo de ahí, después si no traigan. Y es que el perdón es eso. ¿Y por qué tenemos que perdonar? Viste que estuvimos hablando del perdón ahora en la mañana, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que perdonar? Mira, interesante lo que dice acá abajo en el versículo 11. No vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. Yo en la mañana les decía, tenemos que arreglar las cosas, ¿verdad? Porque si yo dejo arrastrar esta situación más allá del tiempo que tiene que arrastrarse, no llegamos a buen puerto. Porque se va a seguir abriendo la herida. Porque las relaciones entre nosotros se quiebran. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Así a veces actuamos y decimos, no, ya está, lo dejo. No lo deje. No lo deje.
Porque si usted lo deja, esta situación causa daño. Hablaba de la espinita, ¿no es cierto? No, es una cosa chiquita. No, no, no. Si alguno de ustedes lastima a su hermano y usted se siente lastimado, vamos a tener una palabra clave entre nosotros. No le diga, no, ¿para qué no, no. Va a ir, ¿sabes qué? Me has clavado una espina. Y usted dígale, perdóname. No le diga, sí, me alegro, yo no quería una espina, quería una estaca. No, no le vaya a decir eso, por favor. Si no, sáquele la espina que usted le ha clavado. ¿Ok? ¿Sí? Porque, miren, yo en los años que tengo de congregaciones, muchas congregaciones se han destruido por eso. O se han formado grupos. No, yo no me junto con ese, porque ese a mí una vez me dijo tal cosa y no, yo me voy con estos. Y se van formando bandos, pues nosotros somos un solo cuerpo, un solo Dios. Y no podemos andar haciendo ese tipo de cosas. Pablo, un hombre celoso de la ley y un hombre cruel, transformado en su camino a Damasco. Un hombre que cuando es confrontado con Dios, el celo enfermizo se convirtió en un celo de amor hacia Dios. ¿Ok? Ahora, ¿por qué cambia vamos a decir, de la ley a la gracia? Porque ¿qué era la ley? La ley era castigo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. A ver, dígame. Pues muchos dicen, yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Y a veces, ¿quién piensa que está bajo la gracia y se hace lo que nos da la gana? No. Todo lo contrario. ¿Por qué no debemos pecar nosotros? ¿Quién me dice por qué no debemos pecar nosotros? A ver, ¿por qué? Porque ofendemos a Dios. Porque ofendemos a Dios. Porque ofendemos a Dios. ¿Qué más? Porque nos alejamos de Dios. Porque nos alejamos de... ¿Entendieron lo que hablamos? Pero hay una cosa que es mucho más importante. No es porque usted le pueda ofender o se pueda alejar. El que ama a la persona, yo tengo mi esposa, ¿sí? Ustedes los que tienen sus esposas, sus esposos, ¿no es cierto? Sus parejas, o tienen a sus padres. Ustedes no quieren lastimarlos porque los aman. ¿Sí o no? ¿Sí? Yo no quiero que ni el pétalo de una rosa toque a mi esposa, si la vas a sentir mal. No me gusta. Y cuando ella llora, yo me irrito cuando ella llora, porque no quiero que llore. ¿Sí? Seguro, Josué también hace lo mismo con su esposa, Jonathan, ¿no? O tu esposo. ¿Por qué? Porque no queremos. Entonces, la razón de nuestro celo, de no pecar, es porque amamos a Dios. Ese tiene que ser nuestro mayor motivo para no pecar. Amén. No porque se va a ofender, no porque nos vamos a alejar de Él, porque eso sería mi conveniencia. Tiene que haber ese vínculo de amor. Yo no hago esto porque amo a Dios. Y sé que si voy a hacer esto, lo voy a lastimar, lo voy a ofender. Porque sé que si hago esto, estoy volviendo a crucificar a Cristo en la cruz por mis pecados. Estoy volviéndolo a azotar por mis debilidades. Estoy volviendo a azotar a Cristo. Le están poniendo esa corona de espinas por mis culpas. Porque por eso fue azotado, coronado con espinas, golpeado, apaleado. ¿Por qué? ¿No fue acaso por nuestros pecados? Entonces nosotros no podemos pecar. Y no debemos pecar porque amamos a Cristo.
Amén. No porque el Señor nos va a castigar, eso sería algo conveniencioso para nosotros, ¿no? Porque estamos buscando una retribución. Pero como dice, el amor no busca lo suyo. ¿Sí? 1 Corintios 13, ¿leyeron esa partecita? El amor no busca lo suyo. Entonces, como yo no busco lo mío, busco agradar a mi Señor por amor. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. Que yo no faltaba a la ley o yo cumplía los mandamientos, porque si yo no cumplía, Dios me iba a dar una piña, me iba a azotar, me iba a mandar al cautiverio. Entonces, el concepto de perdón de pecados o de no pecar era: no debo pecar, no debo hacer esto, porque voy a recibir una retribución que va a ser un castigo. Pero en la gracia, nosotros no tenemos que pecar. Es decir, tenemos que cumplir la ley, tenemos que cumplir los mandamientos y las ordenanzas de toda la Biblia, porque amamos al Señor. Amén. ¿Ok? Amén. 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 No tenemos que amar. El que no peca, el que menos peca, demuestra su mayor o menor amor a Dios. Pero los que hemos tenido relación o tenemos una pareja o tenemos nuestros padres y nos acordamos de su amor, esto se anda trabando, o nos acordamos del amor de nuestros padres, sabemos que a veces sin querer queriendo nos salta la térmica, como siempre digo, y podemos herir a nuestros papás muchas veces, ¿no? Ponte, lo despertamos a nuestro hijo y nos dice: ¿qué quieres? Y tú dices: wow. ¿Y qué pasa? Sin querer estás lastimando el corazón de tu madre y de tu padre, porque no te va con todo amor, ¿no? Hijito, ya tienes que ir a la facultad. Ya sé, no me molestes, ya sé. Yo tengo reloj, ¿qué me...? Y a veces así reaccionamos con Dios. ¿Sí? Pasa, ¿no? Pero Dios nos comprende. Y Dios después te abraza y te dice: bueno, hijo, te doy un beso. Pero nuestras acciones a veces no fueron voluntarias. De repente estaba despertando de una pesadilla, ¿sí? Y reaccioné de esa manera. Pero acuérdate, si te diste cuenta que ofendiste sin querer a tu madre o a tu padre, ¿qué tienes que hacer? Ma, perdóname, mira, estaba recién saliendo de mi sueño y vienes y me dices eso. Perdona, te quiero, vieja, te quiero, viejo. ¿Sí o no? Igual hay que hacer con Dios. Papá, perdóname. Yo le digo, yo soy, como le digo, de poca mecha. Pero de pólvora corta. Es decir, me prendo rápido, pero el tramito de pólvora que tengo es cortito. Yo a los 5 minutos me olvidé de todo. O sea, no permito que las cosas trasciendan más allá. Y me dice, no es ser insensible tampoco. Es simplemente ser una persona que no permito que eso siga corriendo. Porque sigo metiendo mecha, si sigo metiendo pólvora, hay una gran guerra mundial. ¿Ok? Aprendan eso. Pónganse a cuentas primero con Dios y después con la persona que han podido herir o lastimar. Eso es el perdón. Porque todos somos humanos. Estamos viendo acá con Pablo. Pablo cambió todo. No. Pablo siguió teniendo sus momentos de lucidez y sus momentos de oscuridad. ¿Sí? Estamos viendo a través de... Ahora, Pablo cambió.
vamos a poner. Pero tenemos un Pedro. ¿Y cómo era Pedro? Pedro era un pescador, así que muy lindo no hablaba. Ahí se la pasó en boca sucia, sí. Lo más probable es que haya sido en boca sucia, ¿verdad? Porque dice que cuando él estaba ahí en medio de la negación que la conocemos, dice que le preguntaron si él conocía a Cristo y dice que blasfemó. Es decir, que no dijo, no lo conozco a este muchacho. Y yo le decía, se moría. ¿Viste? ¿Se acuerdan eso que marca el corazón? De un momento, andaba así, ¿sí? Entonces, Pedro era así. Ahora, el carácter de Pedro cambió. Y él sí estuvo con Cristo. No cambió. Estuvo 3 años con Jesús. Con el maestro. Y él no cambió. Siguió con malas mañas. Es más, cuando muere Cristo, dice que él se volvió a la barca. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que después le dice, Pedro, ¿pescaron algo? No, tienen las redes. Dice, esa voz yo la conozco. Uy, ¿ahora qué me va a decir? Pedro pensó que Cristo le iba a decir, anda, Pedrito, ¿qué me dijiste vos? ¿Que no me ibas a negar? ¿Y qué pasó, Pedrito? ¿Qué onda, güey? Pero dice que cuando lo llamó Pedro y se bajó de abajo, yo me imagino a Pedro temblando, ¿verdad? Pedro estaba así. ¿Y ahora qué me toca? Y el Señor no le dijo nada. Porque el único que es perfecto es Dios. El único que puede manifestar el verdadero amor es Dios. Dice que lo esperó a Pedro, le preparó un cafecito, un sanguchito de huevo, un pescadito frito. Dijo, chicos, acá está el desayuno. Pedro, a pesar de haber estado con Cristo, ¿se acuerdan que se pelea con Pablo? ¿Por qué se pelea con Pablo? Por el carácter, por su forma de ser. Ese Pedro que simbolizamos como la piedra fundamental de la iglesia, estaba con judíos y estaba con publicanos, vamos a decir, con mundanos, como diríamos nosotros acá en la iglesia, ¿no? Con los mundanos. Y cuando estaba con los judíos criticaba a los mundanos, y cuando estaba con los mundanos criticaba a los judíos. Entonces, Pablo dice, decidiste, negro, ¿qué pasa con vos? Hace una paráfrasis, no dice así. Así, ¿dónde dice, chabón? ¿Dónde? ¿Qué te pasa? No dice así, ¿eh? Estamos en una paráfrasis. Y así eran los apóstoles. Lo importante de todo este mensaje es que tenemos que tener un real concepto de las personas y aprenderlas a amar tal como son para poderlas perdonar. ¿Ok? Primero, perdonarme yo mismo. Mis errores, mis falencias, mis luchas, tengo que ponerlas a los pies del Señor. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando tú le pongas esas falencias, esos errores a los pies del Señor, le vas a dar la autoridad legal. ¿Me estoy dejando entender? Cuando tú vas a los pies del Señor y pones tus faltas, y pones tus errores, y pones tus ofensas, pones tu vida
le das autoridad legal, es decir, dices, ahora, Señor, transfórmame. Y el Señor empieza a trabajar contigo. Él no te va a cambiar, Él no te va a transformar, Él no te va a sanar internamente si tú no le das la autoridad legal. Tú puedes venir todos los días a la iglesia, orar acá de rodillas todos los días, pero si tu vida no ha dado autoridad legal a Dios para tu transformación, Dios no puede hacer nada, aún siendo Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, pero como aborrece el pecado, no te va a tocar hasta que tú no decidas renunciar al pecado. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Cuando tú le dices, Señor, te entrego mi pecado, Dios toma esa autoridad legal y dice, bueno, salí de acá. Fuch, 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 fuch. Y como es papá, y como Él nos creó, ¿viste? Hagan de cuenta que somos robots. Y cada cierto tiempo nos lleva mantenimiento. Esto se me está ocurriendo ahora. ¿Sí? Bueno. ¿Vieron que cuando van a mantenimiento, qué hace el del mantenimiento? Va probando los circuitos, ¿no? Electrónica. Y de un momento a otro pone acá y ¡pss! Salta. Ahí nos mandamos una cana nosotros. Porque ese circuito todavía no está bien. Hay un cortocircuito. Entonces el Señor suelda ahí. Acomode ese circuito. Y sigue buscando. Y de repente, al año siguiente, cuando te toca mantenimiento, Dios te vuelve a probar. ¿Puedes saltar en el mismo sitio? Probablemente. O puedes saltar en otra deficiencia en tu vida. Por eso, amados, cuando alguien nos hiere, nos lastima, sea del mundo o sea en la iglesia, tenemos que considerar que es una persona humana. Y que así como esa persona tiene defectos, nosotros también los tenemos. Porque ninguno acá es perfecto. Yo ya les dije, si acá dice, ¿quién tiene defectos? Yo levanto las dos manos y no levanto los pies porque me caigo. ¿Sí? Estamos. La Biblia nos muestra que todas las personas, todos los personajes en la Biblia tuvieron características humanas. El profeta, enojón. Lo estaban vacilando y el otro dijo, decían a leones llosos y se los mató a los que se estaban burlando, que estaban atrás de él. Y usted dice, pero es un profeta. Y no le gusta que se burlen de él, pues. Sencillo, es humano. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Amados. Por eso esta prédica se llama Considerémonos tal como somos. ¿Sí? Humanos. Humanos. Personas que nos equivocamos, pero que tenemos que perdonarnos unos a otros. El perdón nos trae libertad. Amén. El reconocer nuestros errores, nuestras faltas, no nos degrada y no nos humilla. Todo lo contrario. Y yo diría tampoco que no enaltece, simplemente nos dignifica y nos muestra como personas que somos. ¿Ok? Por eso dice, vamos camino a la perfección en Cristo Jesús. Estamos peleando una batalla. ¿Saben qué? La batalla tiene que ser con los de afuera, no entre nosotros.
Amén. Amén. No entre nosotros. Nosotros estamos para cubrirnos las espaldas, para sostener si el hermano cae. ¿Alguien cayó acá? Acá tiene un hombre para soportarse, para ayudarlo a levantar. Y si yo solo no puedo, llamaré a otro hermano o a otra hermana que la sostenga del otro lado. Y lo mantendremos, y lo sanaremos, y lo llevaremos al hospital espiritual, donde le ayudaremos a restaurar su vida, su espíritu, su corazón. Amados, en este ejército tiene que haber perdón. Porque justamente el perdón significa nadie queda atrás. Somos 10 y al cielo nos vamos los 10. ¿Ok? Amén. Acuérdese de eso cuando mire a su hermano. Por eso es bueno las reuniones que tienen los jóvenes, las reuniones que cuando yo voy a otro lado y predico. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y la idea es que todo este cuerpo, el día de mañana, esté en la presencia de Dios. Y cuando estemos allá nos miremos y digamos, lo logramos. Mira, ya está esa hermanita, ¿te acordás? Sí, pero ella se vino antes que nosotros, no importa, pero está allá. Y algunos por ahí van a decir, yo pensaba que esa se iba al infierno. Dijo, no me fui al infierno. Tú de repente pensabas que ahí me iba a ir, pero a mí me ayudó Juanita, me ayudó María, me ayudó Lupe, me ayudó Marta. Y ahora estoy acá en la presencia del Padre. Porque ellas me ayudaron a perdonarme y me ayudaron a perdonar a los que me habían lastimado y herido. Perdón. Como dice, no permitamos que el enemigo utilice la falta de perdón para destruirnos. Eso es lo que dice al último. Eso es lo que significa. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú nos ves como hombres tan vulnerables, Señor, tan llenos de defectos, Señor. No somos perfectos, pero tampoco con eso justificamos nuestras debilidades, Señor. Te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Nos des dominio propio, control sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ayudar a otros que de repente están más débiles que nosotros. Señor, que este pequeño ejército que está en este sitio, Señor, escuchando tu palabra, y nuestros hermanos que están en la web, entiendan, se perdonen, se amen a sí mismos, y que nos apartemos del pecado, Señor, porque a ti te amamos, no porque es nuestra obligación, no porque me voy a sentir mal alejado de ti, no porque te vamos a ofender. Señor, haznos entender que no queremos pecar porque te amamos, Señor. Porque amarte a ti es lo más maravilloso que hay. Porque tú, Señor, nos amaste tal como somos. Amaste a ese Pedro iracundo, violento, Señor, que jamás cambió, aún estando al lado tuyo, Señor. Ese hombre violento que sacó la espada y cortaba la oreja si es de ser necesario. Ese hombre que te negó. Sin embargo, Señor, tú lo amabas. Ay, Pedro, le preguntaste, ¿me amas? Y hoy el Señor te dice lo mismo. Nos dice lo mismo. Hey, hija, hijo, ¿me amas? ¿Me amas?
imítame. ¿Me amas? Sé mi seguidor. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo, sino Cristo vive en mí. Y eso significa de que si nosotros estamos crucificados en esa cruz con Él, podemos ver a las personas y decirle al Señor, Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Padre, consumado es. Me pongo en tus manos. Tú vive y reina en nuestras vidas. Te entrego mi corazón para que tú obres en él todos los días de nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, acompáñanos toda esta semana. Pruebas que tengamos, podamos responder con amor y con perdón. Circunstancias que tengamos que atravesar, Espíritu Santo, estate a nuestro lado. Exhórtanos, corrígenos, endereza nuestras sendas, porque no sabemos lo que nos espera el día de mañana, pero tú sí lo sabes. No permitas que tropecemos y te ofendamos, Señor. No permitas que nuestros pasos se alejen de ti. Antes bien, afírmanos en tu presencia y en tu voluntad. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga, que tengan una linda semana. ¿Sí? La reunión ha terminado.